Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante. Mi nombre es Lincoln y estoy desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Muy contento en este espacio de salud desafiante. Hemos estado estudiando, a medida que ha ido pasando el tiempo, acerca de la importancia de alimentarnos. La palabra dice, sed santos como yo soy santo, y justamente el Señor lo enseña cuando empieza a dar las leyes de la alimentación, de la dietética. Y hemos venido estudiando acerca de una correcta alimentación, hemos estudiado con la doctora Mariuxi López, especialista en cardiología y síndrome metabólico, qué debemos comer, qué es lo que nos hace bien aún médicamente y que corrobora la palabra de Dios. Estudiamos un poco de obesidad, de dieta mediterránea, de ejercicio físico. Ya con el doctor José Palacios, inclusive estuvimos repasando acerca del ayuno. El doctor José Palacios es especialista en cardiología también y nos trajo los fundamentos médicos para que sí el ayuno sea parte de nuestra dieta, de parte de nuestro estilo de vida, porque aún así la Torá también lo ha estipulado desde antes de que la ciencia nos diga que ya está bien. Y esta vez tengo el honor y el agrado de estar con una amada hermana en la fe, que ha sido testimonio para nosotros. Ella, su esposo y toda su hermosa familia. Esta tarde nos acompaña nuestra querida hermana y licenciada Sibel de Andrés. Ella es psicóloga, especialista en trastornos de la alimentación y adicciones. Y tenemos el gusto de que sea no solamente parte de la comunidad de Sukkot Pit, sino que además también sea parte del equipo de salud desafiantes. Y hoy nos va a hablar acerca del tema de nutrición emocional, el compromiso de cuidarnos y amarnos, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué comemos? ¿Qué hay detrás de todo esto de la alimentación en nuestra cabeza? Así que, querida Sibel, muy buenas tardes, gracias a Dios por tu vida y bueno, te mandamos un gran saludo hasta la hermosa tierra de Bariloche, allá en el sur de Argentina. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por a esta comunidad que te ama también, darle un poco de eso maravilloso que tienes, que es una profesión puesta al servicio del Señor. Amén, muchas gracias y de verdad le agradezco infinitamente a nuestro Papá Eterno porque de todos los dones que me pudo dar, me dio el que más me gusta, que es el amor por las personas. Y encontré en la psicología la capacidad de poder acompañar a las personas a veces en sus horas más oscuras, otras veces en sus últimas horas en esta tierra y muchas otras veces a la hora de elegir hacer un cambio en sus vidas para mejor, para estar más sanos psicológicamente y emocionalmente hablando. Así que bueno, en el día de hoy les traigo esta charla sobre nutrición emocional, el compromiso de cuidarnos y amarnos. Como bien dijo Lincoln, en la ciudad de San Carlos de Bariloche trabajo en dos equipos multidisciplinarios diferentes, uno abocado exclusivamente a la adicción de sustancias y el otro como parte de un equipo que prepara a los pacientes para la cirugía bariátrica como método para tratar la hiperobesidad mórbida. Hay dos textos que decidí que sean los pilares de esta charla, y el primer texto hace referencia al cuidado de nuestra salud psicoemocional, y el segundo texto, no menos importante, hace referencia al cuidado de nuestro cuerpo. El primer texto lo podemos encontrar en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Durante el estudio de los Salmos aprendimos que cuando en la Biblia se cita la palabra corazón, también podemos utilizar la palabra mente y la palabra pensamientos. Entonces este versículo también se puede leer diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente y tus pensamientos, porque de ellos mana la vida. Y esto es desde la psicología lo que trabajamos, de cuidar nuestras emociones, de cuidar nuestra mente, en pro de tener una vida sana. Y el segundo texto hace referencia a preservar la integridad de nuestro cuerpo. Este texto lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, que dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Con estos dos textos quisiera expresarles un poquito de qué vamos a hablar en la presentación de hoy. Son 7 puntos a tratar. El primero es qué es un psicólogo. Luego vamos a seguir con qué no es un psicólogo y vamos a tratar de derribar algunos mitos acerca de la psicología. Luego hablaremos un poquito sobre psicología y Biblia para ver si se complementan, si son mutuamente excluyentes o si pueden cohabitar juntas. Luego vamos a empezar a abocarnos un poquito sobre el tema que nos convoca, que es por qué las personas aumentan de peso de acuerdo a la psicología. Vamos a mencionar brevemente algunos trastornos de la conducta alimentaria. Luego vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que es, ¿soy constante? Y finalmente vamos a proveer algunas estrategias psicoemocionales para adquirir y sostener hábitos de vida saludable. Arranquemos con el primer tema, que es, ¿qué es un psicólogo? Un psicólogo es un especialista en salud mental que se dedica al estudio y comprensión de todo lo relacionado a la vida mental y psicoemocional de los seres vivos. Al decir seres vivos, no solamente hablamos de individuos, también hablamos de animales y plantas. Por ejemplo, hace 150 años atrás ya se estudiaba cómo los animales manifiestan y sienten emociones. Otro estudio no tan antiguo, pero igual bastante añoso, comenta cómo el ritmo de crecimiento de las plantas se ve afectado por el tono de voz que se utiliza cerca de ellas. O sea que si en la casa el ambiente emocional es alegre, pacífico, amoroso, las plantas tienden a crecer mucho más que cuando se vive en un ambiente violento o donde hay agresión verbal y física. Algunas otras cosas que estudia la psicología es el comportamiento, o sea, las conductas de la persona, lo visible, ¿sí? Las emociones, que entre ellas podemos encontrar la tristeza, el amor, la alegría, la ira. Las funciones neurocognitivas, o sea, la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje. Los mecanismos de aprendizaje, o sea, las formas en que las personas adquieren nuevos conocimientos, los procesos de pensamiento, evaluamos, diagnosticamos y tratamos diversos trastornos psicoemocionales, como puede ser la ansiedad, la angustia, las fobias, las obsesiones, la depresión. Y principalmente, el psicólogo no trabaja con objetos, trabaja con sujetos. Por eso es que se dice de la psicología que es una ciencia subjetiva, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Es por eso que hablamos de que la psicología es una ciencia creativa también. ¿Por qué? Porque con cada paciente que se presenta en el consultorio debemos agarrar todas nuestras herramientas y habilidades y destrezas y mezclarlas de una manera para que le sirva al sujeto que tenemos enfrente. Y todo eso que hicimos con este sujeto no nos va a servir con el próximo paciente que venga, sino que otra vez tendremos que utilizar nuestra creatividad para ponerla al servicio del bienestar del siguiente paciente. Ahora bien, vamos a tratar de derribar algunos mitos sobre la psicología y el psicólogo. El primer mito que tenemos es que los psicólogos conocen a las personas con una sola mirada. Eso definitivamente es falso. ¿Por qué? Blecher, que fue un psicólogo muy importante en la Argentina y conocido a nivel mundial, dijo que toda interpretación fuera de contexto es una agresión. O sea, yo no puedo ir por la vida como psicóloga utilizando las herramientas que aprendí para ponerlas al servicio del bienestar del ser humano, para ir analizándola cuando esa persona no me pidió ser analizada. ¿Sí? Eso es una agresión a la integridad de la persona. Entonces nosotros no podemos utilizar nuestras herramientas fuera del ámbito del consultorio.
Otro mito dice que hace falta estar loco para ir al psicólogo. Eso es completamente falso. Eh, una persona puede venir al psicólogo para hacer un psicodiagnóstico, para ingresar a un trabajo, puede estar en la duda de el estudio de una carrera o de la obtención de una destreza o una habilidad o un oficio, y por medio de un proceso de orientación vocacional podemos ayudarlo a ir reduciendo las opciones hasta poder elegir una o dos a las que pueda llevar a cabo. También tratamos a personas que sienten que determinadas conductas que tienen no les son productivas y no le ayudan en su día a día. Y después también podemos tratar a personas con algunos trastornos psicoemocionales, como pueden ser las fobias, las obsesiones, la histeria, pero de ninguna manera hace falta estar completamente loco para venir al psicólogo. De hecho, en la última revisión del manual que utilizamos los psicólogos para diagnosticar y los psiquiatras también, se propone ir sacando nombre a las enfermedades mentales y abocarnos solamente a tratar aquellos síntomas que no son compatibles con una vida sana psicoemocionalmente hablando. Otro mito dice que en terapia solo se habla de sexo y de hijos enamorados de sus padres. Esto es bastante común de escuchar y la realidad es que, y esto también los pediatras en la sala me pueden dar la razón, un niño no es un adulto pequeño. No se trata de la misma manera a un niño que a un adulto. Y cuando hablamos de sexualidad infantil o cuando hablamos de el amor que los niños le profesan a sus padres, tendemos a mirarlo con la mirada adulta, y los niños no se manejan de esa manera. Si bien hay sexualidad en la infancia y hay muestras de cariño hacia los progenitores, de ninguna manera podemos asociarlo con los conceptos que ya tenemos adquiridos en la vida adulta. Y estos son temas que uno como psicólogo estudia a lo largo de la carrera. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender la forma en que el adulto se vincula con su pareja, con sus congéneres, con compañeros de trabajo, con sus jefes, que pudieron haber estado manchadas por eventos que han sucedido a lo largo de su vida infantil, que pudieron haber tenido con el desarrollo psicosexual y con el vínculo con sus padres. Pero de ninguna manera en terapia se habla de esto. Esto es algo que uno como profesional sabe y lo puede ayudar a orientarse para ayudar a esta persona adulta que puede llegar a tener dificultades a la hora de relacionarse con el sexo opuesto o con sus compañeros o con personas de su misma edad o compañeros de trabajo, de jefes, etc. Los psicólogos son unos charlatanes. Bueno, si algo hace el psicólogo es hablar poco y escuchar mucho. De hecho, algo que los psicólogos debemos realmente desarrollar a lo largo de nuestra carrera es la habilidad para escuchar y hablar menos. Entonces, en terapia generalmente quien habla es el paciente y nosotros escuchamos. Es verdad que podemos encontrar en la televisión personas que por tener un minuto de fama se dedican a hablar de, por ejemplo, la sexualidad infantil o el rol de los padres en la vida de los niños, y eso realmente confunde y hace que las personas tiendan a querer alejarse de la psicología en vez de animarse y consultar ante una problemática psicoemocional que pueda estar llegando a vivir. Otro mito dice que la psicología niega la existencia de Dios. Este mito es falso porque como psicólogos nosotros no tenemos la capacidad de meternos a cuestionar creencias o credos o estilos de vida del paciente en tanto y en cuanto el paciente no se pregunte por ellos. Entonces, si el paciente tiene un vínculo con Dios, para nosotros no es algo a derribar o a trabajar o a cuestionar. Todo lo contrario, si el paciente está en paz con su relación con Dios, para nosotros está perfecto. Desahogarme con amigos es igual que ir al psicólogo y encima es gratis. En cierto modo es verdad que juntarse con amigos puede ser gratuito, pero no podemos comparar una charla de café con amigos con ir al psicólogo.
¿Por qué? Justamente por lo que les había planteado en la diapositiva anterior. Cada uno de nosotros es un ser humano distinto al que tenemos al lado. Hay una palabra que para mí es hermosa y es la diversidad. Somos diversos, somos diferentes. Lo que le funcionó a mi mejor amiga o a mi mejor amigo no necesariamente me va a funcionar a mí. Y por eso es que es importante tener una mirada neutral y objetiva, como es la del psicólogo, para poder orientarme en lo que a mí me va a hacer bien, en diferencia de un consejo de un amigo que por más que venga con todo el amor del mundo, es la opinión de una persona a la que le sirvió hacer determinada cosa para salir adelante, pero que no necesariamente me va a ser útil a mí. Otro mito es que lo que me pasó de chico es de lo único de lo que se habla en terapia. Y no, eso no es del todo cierto. Depende qué tipo de corriente psicológica elijamos, es que podemos llegar a encontrarnos hablando mucho de los procesos de la infancia, pero por ejemplo, las psicoterapias breves, a las cuales yo adhiero mayormente, trabajamos en el acá y el ahora, en las cosas que al paciente le molestan hoy. A veces sí podemos encontrar que actitudes que tenemos hoy vienen manchadas o marcadas por eventos que sucedieron en la vida de la persona, pero principalmente nos abocamos a lo que molesta hoy. Si vas a hacer terapia de pareja, seguro terminás separándote. Este también es bastante común. Y la realidad es que el psicólogo no vive como un éxito que una pareja se separe. Y mucho de las separaciones luego de hacer terapia de pareja tienen que ver con la falta de compromiso de ambos cónyuges para dejar de ver a la otra persona como el enemigo y empezar a ocuparse de resolver las propias conductas, las propias falencias y de esa manera poder aportar la mejor versión al vínculo marital. Todos los psicólogos aman a Freud, ¿no? No todos amamos a Freud, le agradecemos un montón que haya fomentado los cimientos de la psicología moderna, pero Freud no es el padre de la psicología se remonta a muchos siglos antes que Freud, y la verdad es que no todo es psicoanálisis, ¿bien? Hay muchas ramas de la psicología que se abocan a estudiar diversos aspectos de la persona. Entre ellos está el psicoanálisis, también tenemos el constructivismo, el conductismo, el funcionalismo, y son todas ramas de la psicología que aportan desde su parte una porción de lo que es el ser humano, y de esa manera, cuando uno trata de integrar todas las distintas ramas, podemos tener una mirada mucho más integral de lo que es una persona. Desde mi lado, si a alguien queremos los psicólogos que hacemos psicología cognitiva, es al abuelito que está a la derecha de la pantalla, que se llama Aaron Beck. Él tiene 99 años y todavía sigue vivo y trabajando. La psicología cognitiva lo que plantea, entre otras cosas, es el estudio de la forma en que las personas aprendemos, ordenamos y almacenamos la información que nos llega desde nuestro interior y del mundo que nos rodea. La psicología cognitiva plantea que hay una gran interrelación entre los pensamientos, las emociones y la conducta. Cuanto más coherencia haya entre lo que pensamos, lo que sentimos y la forma en la que elegimos expresar nuestros pensamientos y nuestras emociones, más salud mental vamos a tener. En cambio, cuando hay mucha diferencia entre lo que pensamos, la emoción que sentimos y la forma en que nos expresamos, es probable que comencemos a desarrollar trastornos psicoemocionales. Ahora bien, pasando a otro tema, que es la psicología y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis hace mención de las emociones. Por ejemplo, en Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos el capítulo 3, versículo 10, que dice respecto de Adán, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una de las emociones es el miedo. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia,
En el capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí tenemos una misma emoción que es el gozo y la alegría como la manifestación del gozo. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, el cual también experimenta emociones. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra imagen acá es en la H6754, de acuerdo a la concordancia Strong, y habla sobre no solo hacer una copia o réplica, sino que hace referencia a la esencia del Creador puesta en nosotros. Deuteronomio 4, versículo 24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aquí se utiliza la palabra H7067, que habla de un Dios que no quiere compartir ni tolera que se ocupe su lugar, que es la definición de celos. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, dice, y en Horeb provocasteis a ira al Señor, y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Estas dos palabras, la H7107 y H599, hacen referencia a respirar fuertemente, a estar enfurecidos, ¿sí? Manifestaciones visibles de la emoción. Y por último tenemos Sofonías, capítulo 3, versículo 17, que dice, el Señor está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Estas dos palabras hacen referencia a la intencionalidad de la emoción, la alegría y el amor y las intenciones que se tienen con esas dos emociones. Por otro lado, tenemos que la Biblia también nos enseña acerca de una técnica que utilizamos mucho en psicología cognitiva, que es la regulación emocional. En Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto, en regulación emocional, se llama la ley de la infusión emocional. Esta ley lo que propone es que del mismo modo en el cual preparamos una infusión, como puede ser un té, cuanto más tiempo dejamos el saquito de té adentro del agua caliente, tanto más intenso va a ser su color como su sabor. Y lo mismo sucede con nuestras emociones. Cuanto más tiempo permanecemos enquistados en ellas, más difícil va a ser salir y tener una respuesta emocional saludable. La Biblia nos enseña el efecto de las palabras sobre los estados emocionales. Por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto es lo que en psicología cognitiva conocemos como entrenamiento en habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades sociales tiene que ver con la capacidad de comprender la importancia del mensaje que yo quiero dar. Cualquier cosa, desde pedir un vaso de agua hasta algo mucho más importante, tenemos que aprender a conocer el momento exacto en el cual tenemos que decir las cosas. ¿Para qué? Para que nuestro mensaje sea escuchado y podamos obtener aquello que queremos. Ahora vamos a charlar un poquito acerca de por qué las personas aumentan de peso de acuerdo con la psicología. Uno de los motivos tiene que ver con tragar disgustos o palabras no dichas. Tal vez alguna vez les habrá pasado de escuchar, me comí una bronca o me comí una vergüenza. Bueno, esto tiene que ver con aquello que no pudimos poner en palabras, que no pudimos expresar, necesariamente se va a ver reflejado en nuestro cuerpo por medio del aumento de peso. Otro motivo por el cual podemos
aumentar de peso es aquellas emociones que no son digeridas. Por ejemplo, cuando tenemos duelos que no pudimos atravesar porque tuvimos que mostrarnos fuertes para nuestra familia y las personas que estaban a nuestro alrededor. Otro motivo puede ser sentir que tienes que protegerte. A veces hay personas, en especial mujeres, que en la vida adolescente han sido abusadas o han tenido muchos comentarios respecto de su forma de verse, y entonces sienten que tienen que protegerse, como de alguna manera afeándose o haciéndose menos atractivas para el género masculino. Otro motivo tiene que ver con los conflictos de pertenencia. Esto quiere decir, cuando sentimos que no formamos parte de nuestra familia, o que no nos ven, o que no nos escuchan, o que no nos notan, comenzamos a aumentar de peso. ¿Para qué? Para ser más visibles, para que nuestro cuerpo sea cada vez más grande y pueda ser más visible. Otro motivo por el cual podemos llegar a aumentar de peso tiene que ver con convertirse en el pilar de la familia. A veces sucede que alguno de nuestros padres se enfermó, o puede suceder que falleció o no está más presente en el panorama familiar, y nosotros tenemos que ayudar a nuestra familia, y de esa manera tenemos que convertirnos en un pilar fuerte, robusto, para poder colaborar con las tareas del hogar. Otra opción puede ser estar en una relación fría. Esto quiere decir que a veces las personas sentimos que estamos en una relación en donde no hay mucho afecto, donde no hay amor, y uno de los rasgos característicos de la obesidad es la sudoración, ¿sí? Si algo se quejan las personas con sobrepeso en el verano, es que sudan mucho. Y bueno, esto fue que al no tener un vínculo afectivo caluroso, con amor, con contención, nos cubrimos de capitas de adipocitos que hacen que de esa manera tengamos el calor que no recibimos desde el lado emocional. Por otro lado, tenemos el valor simbólico de los alimentos. A veces le atribuimos a la comida un valor psicoemocional impresionante. Una de las cosas que sucede en la consulta con los pacientes hiperobesos que preparamos para cirugía bariátrica es que a la hora de hablar sobre empezar a dejar las harinas blancas, algunos pacientes hasta se ponen a llorar directamente en la consulta porque no se imaginan su vida sin hacer pan, porque el pan para ellos, el mismo olor, les hace recordar a su infancia, a momentos felices, a la sensación de hogar, y de esa manera le atribuyen un valor simbólico al pan mucho más grande que el aporte calórico que hasta les puede llegar a proveer y nutricional. Como forma de castigo, a veces cuando hacemos las cosas mal, o creemos que hacemos las cosas mal, o tenemos creencias del tipo no valgo para nada, o nunca nada me va a salir bien, utilizamos la comida también como un castigo. ¿Por qué? Porque cuanto más sobrepeso tenga, menos actividades voy a hacer, actividades que pueden llegar a ser placenteras también. Y como indicador de ansiedad o depresión. Ansiedad es una palabra que está muy de moda últimamente, y la ansiedad, si tuviéramos que definirla, es no saber. Eso es lo que significa ansiedad, incertidumbre. ¿Y qué es lo que no sabemos? Generalmente, cosas que tienen que ver con nuestro pasado y cosas que tienen que ver con nuestro futuro. Ansiedad nunca viene por el tiempo presente, siempre viene por aquello que no hice o me pasó en el pasado, y todo lo que va a venir como consecuencia en el futuro. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunos trastornos de la conducta alimentaria. Para la psicología, a pesar de que hay muchos nombres, podemos dividirla en tres grupos a los trastornos de la alimentación. Por un lado tenemos la anorexia nerviosa, por otro lado tenemos a la bulimia nerviosa, y por otro lado tenemos a la ingesta compulsiva. Dentro de la anorexia podemos decir que es el rechazo total a los alimentos, ¿sí? Son personas que ingieren porciones muy por debajo de las necesidades calóricas del día a día, son personas que tienen una extrema delgadez, tienen además de una ingesta bastante
poca por temor a la obesidad, conductas compensatorias que tienen que ver con ejercicio excesivo. Y dentro de la anorexia tenemos, por ejemplo, la vigorexia, que es una fascinación por la actividad física y la vida fitness. Tenemos la ortorexia, que es la ingesta solamente de alimentos saludables y sanos, pero ya a un nivel exagerado. Tenemos la pregorexia, que es el horror que sufren las mujeres al embarazarse y tener un gran temor a aumentar de peso de manera abundante. Tenemos la permarexia, que es el fanatismo con las dietas de moda, y pasamos de una dieta restrictiva a otra y a otra y a otra. Tenemos la alcohorexia, que son personas que tienen una ingesta desmesuradísima de alcohol y compensan haciendo dietas muy restrictivas porque, como sabemos, el alcohol se transforma en el organismo en azúcar y el azúcar se deposita en forma de adipocitos, que son células grasas, las cuales van a hacer que aumentemos de peso. Dentro de la bulimia podemos entender a la misma como una ingesta compulsiva de alimentos mezclados, puede ser dulce, salado, después de vuelta a dulce, es una ingesta importantísima de alimento en un tiempo muy breve, ¿sí? Que luego genera sentimientos de culpa y por ende conductas compensatorias como pueden ser las purgas o los vómitos. Tanto la anorexia como la bulimia puede traer causas y enfermedades fatales a la persona. La anorexia por una desnutrición severa y la bulimia puede generar úlceras en el esófago y trastornos muy, muy, muy importantes en la vida de las personas, de los cuales no siempre se puede salir y muchas veces quedamos con consecuencias crónicas, o sea, de por vida. Y hay una nueva que se llama la diabulimia. La diabulimia se ve en pacientes adolescentes que son diabéticas, de diabetes tipo 1, en la que lo que hacen es no inyectarse la cantidad de insulina necesaria. ¿Por qué? Porque la insulina es la que ayuda a transformar el azúcar en adipocitos que se van a guardar para luego utilizarlo como energía a lo largo del día. Entonces lo que ellas hacen es no inyectarse la insulina y de esa manera queda el azúcar libre en la sangre generando grandes problemas, ¿sí?, propios de la enfermedad diabética, y de esta manera creen que no van a aumentar de peso. El tercer grupo habíamos dicho que era la ingesta compulsiva. Dentro de la ingesta compulsiva tenemos el trastorno por atracón, que son personas que a lo largo de 3 meses han tenido por lo menos un episodio semanal de una ingesta desmesurada de alimentos, mezclando, como les dije antes, puede ser dulce, salado, vuelta dulce, y sin conductas compensatorias, o sea, sin purgas, sin ejercicio desmedido, y esto necesariamente a lo largo del tiempo va a comenzar a afectar el peso del paciente de manera negativa, aumentando de peso. Otro trastorno es el picoteo. Son las personas que tienen un impulso a querer comer entre comidas y siempre están con un deseo de algo dulce o de algo salado y cada vez que pasan por la heladera o la cocina comen un pedacito de algo, ¿sí? Otro es el comedor nocturno. El síndrome del comedor nocturno son aquellas personas que luego de haber realizado la cena se levantan durante la noche y pueden llegar a ingerir hasta el 50% de las calorías necesarias para estar durante todo el día activo durante la noche. Puede ser en un único episodio o puede ser en varios episodios a lo largo de la noche. El síndrome del comedor nocturno está asociado también al insomnio y por eso es importante descubrir cuál es la causa del comedor nocturno para poder abordar el tratamiento de manera integral. Y finalmente tenemos la pica. Pica es ingerir cosas que no son consideradas nutritivas o directamente alimentos, como por ejemplo tierra, clavos, vidrio y demás. Ahora vamos a tratar de responder una pregunta que para mí es muy, muy importante, que es si somos o no somos constantes. El común denominador de la gente dice que los obesos no tienen constancia
y por eso no pueden regular su peso. Y la verdad es que esta premisa es falsa. De ninguna manera los obesos no son constantes. Todos somos constantes. El tema es averiguar hacia dónde está dirigida nuestra constancia. La palabra constancia etimológicamente quiere decir dar lugar, constancia. El tema es a qué tipo de actividades le estamos dando lugar en nuestra vida. Si yo le puedo dar lugar a un hábito de vida saludable, como puede ser un plan nutricional acorde a mis necesidades o a la actividad física, sin duda voy a lograr mantener un peso constante y sano a lo largo de mi vida. Si en cambio yo elijo constantemente comer alimentos de alta palatabilidad, y lo más probable es que aumente de peso de manera constante. Entonces, la constancia nunca está en juego, siempre está presente. El tema es averiguar hacia dónde la hemos dirigido en nuestra vida. Algunas estrategias psicoemocionales para adquirir y sostener hábitos de vida saludable tienen que ver con diseñar un plan de acción integral. Cuando ya está establecido que tenemos sobrepeso, lo importante es consultar con un médico clínico, el cual nos va a derivar a distintos especialistas acorde a lo que considere necesario. El médico clínico es el que nos va a indicar el estado de nuestra salud general. Entonces probablemente nos mande con el cardiólogo para hacer una evaluación cardiológica completa y una prueba de esfuerzo para habilitarnos a llevar a cabo actividad física, exámenes de orina, de sangre, para ver el estado general de nuestro cuerpo. El especialista en nutrición es el que nos va a ayudar a poder diseñar un plan nutricional acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestras capacidades y acorde a nuestras habilidades también. El profesor de educación física es el que nos va a ayudar a diseñar el plan de actividad acorde a lo que necesitamos. Si lo que necesitamos es musculación, será musculación. Si lo que necesitamos es descenso de peso, será abocado al descenso de peso. Y el especialista en salud mental cumple la función de ayudarnos a incorporar aquellas pautas sanas de vida y que logremos mantenerlas a lo largo del tiempo. El punto de partida siempre es hoy, la próxima comida que vayamos a hacer luego de que terminemos esta presentación. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la adquisición de hábitos saludables y hacia sostenerlos a lo largo del tiempo. Una pregunta que ayuda muchísimo a organizarnos es el ¿para qué lo hago? Si en este momento yo discuto con mi pareja o con mis hijos o con mi jefe y voy corriendo al mercado a comprarme un paquete de galletitas dulces y me voy a sentar a comerla y me puedo hacer esta pregunta, ¿para qué lo hago? Si yo me como este paquete de galletitas, ¿voy a lograr mejorar la relación con mi pareja o que mis hijos se porten bien o que mi jefe ya no se violente conmigo y me grite? Y la respuesta probablemente va a ser que no. Entonces la respuesta es también, no necesito comer este paquete entero de galletitas. El para qué lo hago es esa pregunta que nos permite poner un parate. Es decir, a ver, espera, antes de reaccionar, antes de actuar de manera impulsiva, ¿para qué estaría a punto de gritar a mis hijos? ¿Para qué estaría por comer algo que no me corresponde? ¿Para qué estaría a punto de tener una conducta autolesiva conmigo mismo? Y si la respuesta es para calmar la ansiedad, para calmar la tristeza o para que mis problemas se vayan, definitivamente la respuesta es no. Esto no tengo que hacer, tengo que consultar con un especialista que me pueda ayudar. Otra de las estrategias tiene que ver con poder aprender a diferenciar el hambre real del hambre emocional. Cuando tenemos hambre real, esta aparece de manera gradual, va creciendo a medida que va pasando el tiempo. El hambre real acepta cualquier tipo de alimento. Si yo llego a casa y digo, tengo un hambre que me muero, y me dicen, lo único que hay es una naranja, bueno, vamos con la naranja, ¿sí? Se siente en el estómago, es esa sensación de languidez que tenemos acá en la panza que nos dice, tenés hambre. Es paciente, puede esperar.
Si nosotros estamos muy ocupados haciendo algún tipo de tarea y empezamos a sentir el hambre fisiológica, podemos decir, bueno, termino esta presentación y después voy a comer. Generalmente cuando el hambre es real, comemos una porción regular como las que solemos comer. No hay culpa. Cuando terminamos de comer no sentimos culpa, sino al contrario, nos sentimos satisfechos. En cambio, el hambre emocional surge de manera repentina. Estábamos bien y de repente surge el hambre. Mayormente cuando hacemos un ejercicio de ir de atrás para adelante en los eventos que se fueron dando, podemos ver que el hambre emocional surgió después de una discusión, después de una pelea, después de algún episodio de ansiedad. Por otro lado, tenemos hambre de un alimento específico. Es como decir, tengo hambre de torta de chocolate, no de naranja, de torta de chocolate. Se siente por arriba del cuello. Cuando yo les dije recién torta de chocolate o una pizza con súper mega queso, lo más probable es que muchos habrán dicho, uy, se me hace agua la boca. Sí, empezamos a salivar. ¿Por qué? Porque se siente del cuello para arriba. Es urgente, tenemos que saciarla ya. Comemos de más, comemos mucho, más de lo que generalmente solemos comer, y luego, al final, cuando ya hicimos la ingesta, nos damos cuenta que sentimos culpa. Hay una estrategia muy importante que tiene que ver con reconocer quién es el portero nutricional de la familia o de las personas con las que convivo. El portero nutricional es la persona del grupo familiar que determina qué alimentos ingresan a la casa y qué alimentos no ingresarán más a partir de ahora. Cuando estamos en un plan nutricional, o sea, tenemos una persona en tratamiento nutricional, tratamos de que el portero nutricional sea esa persona. ¿Por qué? Porque es la que hace consultas periódicas con el nutricionista y es el que puede aprender y traer hábitos sanos a la casa. Que algo esté a la venta no significa que debamos comprarlo. No sé bien por ahí cómo están distribuidos los comercios de compra de alimentos en sus países o en sus ciudades, pero acá en Bariloche es muy interesante cómo cuando uno ingresa al mercado, lo primero que se ve son lo que llamamos alimentos de alta palatabilidad, ¿sí? Que son esos alimentos que ya desde el empaquetado, desde los colores con los cuales están marcados, generan atracción. Su sabor es altamente fuerte, lo cual también complica mucho los primeros días de dieta. ¿Por qué? Porque las personas que están acostumbradas a comer estos envasados con mucho sabor, les cuesta mucho encontrarle el sabor a las verduras, a las frutas, pero a medida que vamos reemplazando estos alimentos de alta palatabilidad por alimentos saludables, el paciente puede empezar a reconocer sabores nuevos y disfrutar de la comida saludable. Pero en los mercados acá en Bariloche, en la primera góndola, están todos ese tipo de alimentos. Y recién muy al final del mercado podemos encontrar la verdulería y la carnicería como las partes sanas, digamos. Algo muy importante es comenzar a reducir los factores de vulnerabilidad. Como habíamos dicho en el síndrome del comedor nocturno, uno de los complicantes de la vida sana es el insomnio. Por eso es que es importante tratar de poder dormir de corrido entre 6 y 8 horas diarias. Para aquellos que padecemos de insomnio, hay algunos consejos que solemos dar que se llaman higiene del sueño. La higiene del sueño propone que 6 horas antes de irnos a dormir no debemos de tomar nada de té, nada de café y nada de mate. ¿Por qué? Porque tanto el té como el café como el mate tienen teína, cafeína o mateína respectivamente, que son sustancias que activan el cerebro y lo que nosotros queremos es que el cerebro descanse. 4 horas antes de irnos a dormir, no más alcohol. El alcohol dentro nuestro se transforma en azúcar y si bien al principio parece que nos diera somnolencia, después le da un shock de azúcar al cuerpo que hace que volvamos a estar despiertos. 2 horas antes de ir a dormir, no más actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física, en especial si es intensa o de alto impacto, genera en nosotros que la hormona de la... ay, se me fue el nombre de la hormona.
bueno, es una hormona en el cerebro, ahora se me fue el nombre, genera en nosotros un estado de adrenalina. Ahí está. La adrenalina se produce en nuestro cerebro y produce en nosotros un estado de actividad, de estar activos. ¿Por qué? Porque nos fomenta un estímulo en nuestro cerebro que es prepararnos para la lucha o para la defensa. Una hora antes de irnos a dormir, no más fluidos, ni trabajo, ni pantallas. En el cerebro tenemos otra hormonita que se llama melatonina, que es la que regula el ritmo circadiano, o sea, el ritmo día-noche de nuestro organismo. Cuando estamos trabajando mucho tiempo con pantallas, los estímulos lumínicos que reciben nuestros ojos hacen que el cerebro no pueda determinar claramente si es de día o de noche, entonces no sabe si liberar melatonina o dejarla de liberar para que nos despertemos. Por eso es importante que una hora antes de irnos a dormir cortemos con todos los aparatos electrónicos, llámese televisión, teléfono, computadora, tablet, etc. Generar una rutina para irse a la cama. Es como decir que todas las noches vamos a empezar a hacer el mismo hábito todas las noches para indicarle a nuestro cerebro que ya puede ir comenzando a prepararse para descansar, como por ejemplo lavarse los dientes, ponerse el pijama y todos los días llevar a cabo la misma rutina. 30 minutos antes de dormir es el momento en el cual podemos leer, tener nuestro momento de reflexión, nuestro momento de oración. Si utilizamos aparatos eléctricos para leer, sugerimos que lo hagan en el modo nocturno, por esto que les había hablado anteriormente de los estímulos lumínicos, y tratar de ajustar la temperatura y apagar las luces. Otro factor de vulnerabilidad sobre el que tenemos que trabajar es no dejar nada librado al azar. Esto implica planificar la lista del mercado, las comidas de la semana, los horarios en los que voy a llevar a cabo mi actividad física. Esto quiere decir que podemos tomarnos un momento del día o de la semana para decir, bueno, ahora voy a planificar qué es lo que voy a comer, cuándo lo voy a ir a comprar, dónde lo voy a ir a comprar. ¿Por qué? Porque si no llegamos al mercado y empezamos a pasear entre las góndolas y empezamos a meter en el carrito un montón de cosas que no son necesarias. Y el marketing está establecido de esa manera de que los alimentos de alta palatabilidad no sean atractivos y empezamos a cargar el carrito con todo eso y no estaríamos cumpliendo con la meta de ser un portero nutricional bueno para nuestra familia, ¿sí? Bien, los eventos sociales suelen ser un gran factor de vulnerabilidad. Lo importante ante un evento social es tener presente cuál es el motivo del encuentro. Si es una reunión de trabajo, si es una reunión social, si es una reunión familiar. Generalmente, y muy particularmente en Argentina, los encuentros son para comer. O sea, si nos juntamos es, che, ¿qué llevo? ¿Qué traigo? ¿La bebida, la comida? Y lo importante es recordar para qué nos juntamos. Si nos juntamos para charlar, para pasar un tiempo, para disfrutar de la compañía, para aprender, para estudiar, para impartir conocimiento, ese es el eje central del encuentro. Y la comida es una parte de ese encuentro, pero el eje está dado por lo que llamamos nutrición emocional. Nutrirnos de la compañía de otras personas, aprender de ellos, escucharlos, sentirnos escuchados. Eso es el valor del encuentro y la comida es una parte de ese encuentro. Si llevamos un estilo de vida saludable, comer algo fuera de lo cotidiano por esta vez es aceptable. Una de las cuestiones que más nombran los pacientes hiperobesos es que le tienen terror a un desliz porque sienten que después de comer algo que no esté dentro de su plan nutricional, no van a poder parar. No van a poder parar. Después van a llegar a su casa y van a seguir con hábitos enfermizos y van a volver a comer comidas poco saludables e hipercalóricas o de calorías vacías, como solemos decir. Lo importante es comprender que vamos a comer ahora. Y ni bien llegamos a casa o la siguiente comida, ya va a ser una comida acorde a nuestro plan nutricional. Y el hecho de comer una comida que por ahí sea un poco más aportante de calorías de lo que suele ser nuestro plan nutricional,
no nos va a hacer volver a engordar un montón de kilos, ni tampoco nos va a perjudicar del todo. Lo importante es comprender que se termina el evento y volvemos a nuestros hábitos de vida sanos. Es importante no hacer restricciones previas al evento. Cuando uno sabe que van a llegar fiestas importantes como Pesaj o Shavuot, decimos, bueno, no voy a comer en todo el día porque a la noche la rompemos, vamos a comer un montón y vamos a pasarla bárbaro. Y no, la idea es, hacemos vida normal, todos los días, siempre. Llevar una opción saludable para compartir también es una buena alternativa. Si a mí me genera ansiedad, esto que veníamos hablando de comer algo que no esté dentro de mi plan nutricional, bueno, yo puedo hacer el ejercicio de llevar algo saludable para compartir, como por ejemplo un postre, una ensalada de fruta o una ensalada si vamos a un asado. Y de esa manera nosotros también impartir nuestros conocimientos sobre vida sana. Pero si realmente nos genera una ansiedad que se transforma en intolerable, el hecho de pensar en una reunión social, podemos preparar un plato para llevar acorde a nuestro plan nutricional que estamos siguiendo, ¿sí? Si de verdad ya no nos podemos ni siquiera centrar en cuál es el motivo del encuentro, porque nos genera tanta ansiedad lo que va a haber en la mesa, podemos prepararnos nuestro tupper y llevar nuestra comida y comer eso que nosotros preparamos y que sabemos que nos va a quitar ansiedad y vamos a poder realmente centrarnos en el motivo del evento, que es una reunión de trabajo o una reunión de amigos o un momento de estudio y de reflexión. También tener en cuenta que casi en la mayoría de todos los restaurantes siempre podemos encontrar una elección sana, una opción sana de comida, incluso hasta en las cadenas de comida rápida ya está incorporado en el menú unas ensaladas o pollo a la plancha, que son opciones bastante saludables y que podemos comer para poder ser parte del evento. Otro aspecto importante de los eventos sociales es poder ensayar respuestas ante preguntas o comentarios provocativos. Es muy importante aprender a decir que no, ¿sí? Podemos utilizar toda nuestra diplomacia y toda nuestra alegría y nuestro amor para decirle a ese ser querido que lo queremos mucho, pero que el amor no necesariamente se demuestra preparando comida ni comiendo la comida que prepararon. El amor se demuestra en la compañía, en el vínculo, en hablar, en interesarme por lo que estás diciendo y escucharte hasta el final. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con comentarios como, dale, comete una porción más, ¿qué te va a hacer? Y realmente lo que me hace es mucha ansiedad, mucha preocupación, salirme de mi plan nutricional, que me cuesta un montón volverme a conectar con mi cuerpo y prefiero no hacerlo. Entonces te agradezco un montón, pero mi amor por vos no se mide por cuánta de tu comida como, sino por cuánto tiempo paso con vos y cómo es la calidad de ese tiempo. Si estoy acá escuchándote, viéndote y nutriéndome emocionalmente de vos, o si estoy compartiendo una mesa llena de un montón de cosas ricas y cada uno con el celular en la suya, sin realmente prestar atención a lo que está sucediendo en el entorno. Otro de los factores de vulnerabilidad a trabajar es la regulación emocional. Esta técnica que les comenté al principio, de la cual algún día me encantaría poder hablar con ustedes, porque si pudiésemos todos aprender a regular nuestras emociones, sin duda el mundo sería un lugar mucho más pacífico. La regulación emocional dice que las emociones son mensajes que provienen de nuestro interior y buscan nuestro bienestar. O sea, las emociones no vienen a dañarnos. Por eso es importante aprender a nombrar las emociones, a reconocer cuál es el mensaje que cada una de las emociones viene a darnos y armar un plan de acción y llevarlo a cabo. Por ejemplo, la emoción de la alegría, el mensaje que nos trae es que tenemos que reproducir con más frecuencia ese evento que nos produjo alegría. ¿Por qué? Porque nos trae sensaciones positivas. La tristeza, en cambio, es una emoción que nos hace querer estar solos, no escuchar a nadie, no queremos escuchar música, no queremos leer un libro, no queremos hablar con nadie. ¿Por qué? Porque nos está invitando a tener un espacio de reflexión, a pensar sobre ciertas cosas que están pasando en mi vida. Por otro lado, la ira es una emoción que nos sobreviene cuando tenemos que poder poner un límite. El tema es
que si no reconocemos cuál es el mensaje que nos está dando la emoción, actuamos en base a la emoción y no en base al mensaje que nos da. Y ahí es cuando generalmente tenemos conductas que llamamos impulsivas y que por lo general tienen consecuencias bastante negativas a nivel psicoemocional. La gratitud es vital en el ser humano. Cuando las personas comienzan a hacer terapia, siempre les explico que yo nunca les voy a decir que el vaso está medio lleno o medio vacío. La realidad es que el vaso está hasta la mitad. Ser realistas es muy importante. Sin embargo, en nuestro día a día estamos más que acostumbrados a ver todas las cosas que tenemos que hacer o que nos faltan. Hacemos una lista del mercado porque nos faltan todas estas cosas para cocinar, estamos pensando en que tengo que ir a pagar la luz, el gas, los servicios, los impuestos, en que tengo que trabajar más horas para proveer cierta estabilidad económica a mi familia, pero nunca nos detenemos a ser agradecidos por las cosas que tenemos. De hecho, las damos por sentado, y cuando hablo con los pacientes de ser agradecidos porque hoy me desperté, porque hoy respiro y no necesito asistencia respiratoria, porque mis dos piernas funcionan, porque mis dos manos están bien y las puedo utilizar, siempre me comentan, bueno, pero yo ya nací así, ¿cómo voy a estar dando gracias por cosas que son cotidianas? Bueno, para esto tenemos un claro ejemplo de que a veces lo que damos por sentado se nos puede ir en un minuto. Y para esto quisiera compartirles un claro ejemplo de esto en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Este es un claro ejemplo de la conducta de ser agradecidos en todos. A veces me pasa que escucho, uy, pagué como tantos miles de pesos en servicios. Bueno, buenísimo que tuviste la plata para pagarlo. Y sí, pero era tanta plata. Bueno, buenísimo, porque imagínate que si no la tuvieras, seguirías sin tener la plata y encima deberías los servicios. Entonces, el poder tener siempre una actitud agradecida nos ayuda a ver la vida como realmente es, con las obligaciones y con los aspectos positivos y buenos del día a día. Paciencia. Esta es una palabra que me tomé el trabajo de hacer cada letra de un color para yo misma ejercitar la paciencia al hacer esta diapositiva. ¿Por qué? Porque generar un hábito toma entre 6 y 8 semanas de llevar a cabo cotidianamente aquella actividad que queremos afianzar. No es que de un día para el otro vamos a adquirir hábitos saludables, sino que cada día tenemos que optar por elegir un hábito y llevarlo a cabo. Por ejemplo, si en tu día a día no incorporas agua, bueno, esta semana nos vamos a abocar a todos los días ser conscientes de tomar por lo menos 2 litros de agua. Entonces todos los días llenamos la botellita de 2 litros de agua o 4 botellitas de medio litro y nos ocupamos de ese día y todos los días siguientes tomar agua. Si no tenemos el hábito de un desayuno saludable, comenzamos luego del agua a ocuparnos de hacer un desayuno sano. Muchas personas no les gusta comer a la mañana porque sienten que les cae muy pesado y podemos optar por opciones saludables que nos puede indicar el nutricionista, como ser una fruta, como ser yogur con cereales y frutos secos, etc. Ahora ya en la segunda semana habemos adquirido el hábito de tomar agua todos los días y de tener un desayuno saludable. Si nuestro almuerzo está medio complicado, podemos ocuparnos del mismo y empezar a hacer platos equilibrados en cuanto a proteínas, carbohidratos y vegetales. Y de esa manera, a la tercera semana ya tenemos medio día de hábitos saludables incorporados. Luego agregamos la actividad física, luego hacemos una merienda saludable, finalmente nos abocamos a la cena. Empezamos a incorporar los hábitos sanos del dormir y de esa manera tenemos un día sano entre 6 y 8 semanas después de haber comenzado solamente con llenar una botella de agua. Algo muy importante es recordar que no siempre vamos a estar motivados. A veces vamos a tener que aprender a ser disciplinados.
Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro querido Papá Celestial. Y Él se ocupó de poner las lumbreras en el cielo para hacernos recordar los tiempos, ¿sí? Los pactos con Él y para sentarnos y estar pasando tiempo con Él. Bien, esto habla de todas las semanas tenemos que tener un encuentro con Él. De la misma manera, podemos aprender a ser disciplinados. No siempre vamos a tener ganas de ir al gimnasio o de poner el videíto de YouTube para poder hacer una actividad física. No siempre vamos a tener ganas de preparar platos súper equilibrados y en esos momentos deberemos apelar al sentido de la disciplina. ¿Por qué? Porque el precio de la disciplina siempre va a ser menor al dolor que nos genera el arrepentimiento. Para finalizar, quisiera que recordemos aquellos 2 textos bíblicos con los cuales comencé esta presentación. El primero hacía referencia a preservar la integridad de nuestras emociones y el segundo hacía referencia a preservar la integridad de nuestro cuerpo, haciéndonos recordar que somos templo del Espíritu y que el Señor nos regaló este cuerpo con un fin. ¿Cuál es ese fin? Albergar al Espíritu de Dios en él. En Ageo, capítulo 1, versículos del 6 al 9, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, leemos así. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y que el Señor acá nos exhorta a poder ocuparnos de nuestro cuerpo, a ocuparnos de nuestras emociones, ¿para qué? Para que Él se complazca en nosotros y se sienta honrado de que viva en un cuerpo sano y en una mente sana, con emociones sanas. Les agradezco su atención, espero que esta charla haya sido de provecho para ustedes y los dejo de vuelta con Lincoln. ¡Wow! ¡Qué tremendo tiempo! Voy a aunar las voces de toda la comunidad de Generación Desafiante para darte las gracias, Sibel. Muchísimas cosas para reflexionar. En tan poco tiempo pudiste realmente quitarnos mucho de nuestras dudas y mitos con respecto a la psicología, y fuiste muy, muy clara en eso, y pasaste temas muy interesantes como lo del hambre emocional, el hecho por qué hay obesidad, y algo que me gustó mucho y quiero recalcar es sobre la constancia, sobre ese criticar constante cuando vemos que no logramos mantener una dieta o que otra persona no logra mantener la dieta y somos a veces de levantar nuestro dedo acusador y decir es que no es constante. Y qué bueno es entender que no solamente es el acompañamiento de un profesional médico, fisiológicamente hablando, con respecto a exámenes de laboratorio, a un nutricionista que nos enseña la dieta, sino que importante es tener el apoyo de un equipo detrás de nosotros. Y ese equipo, gracias a Dios, también está comandado por un psicólogo, un especialista en salud mental. Y así que muchísimas gracias. Estuvo con nosotros nuestra querida hermana en la fe y también psicóloga Sibel de Andrés. Ella es especialista en psicología, en adicciones también, y claro que sí, en el tema muy importante de hoy, que es en la nutrición emocional. Hoy aprendimos qué hay detrás de nuestro deseo por comer. Muchísimas gracias a Sibel y un saludo grande a nuestra querida familia en Bariloche. Gracias a la comunidad de Generación Desafiante por acompañarnos el día de la fecha. No se olviden que esta conferencia también va a estar subida en nuestra plataforma de YouTube,
que el Señor me los recontra bendiga y nos estaremos viendo aquí por Salud Desafiante en los siguientes temas, en los cuales también espero que nuestra querida Sibel nos esté acompañando. Nuevamente, gracias a ti, a tu esposo y a toda tu familia, y bueno, que el Señor me los recontra bendiga. Nos vemos pronto.